Bienvenidos y gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia, España. Te invitamos a buscar y tener un encuentro increíble con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús, que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades, horarios, y si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos para cualquier tipo de pregunta. Y ahora comenzamos nuestro tiempo de adoración online. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un privilegio poder estar un domingo más reuniéndonos para adorar a nuestro Señor. Y como siempre, por medio de las alabanzas, por medio de las oraciones, de las ofrendas y también de la palabra del Señor. Y en esta mañana tengo que reconocer que el Espíritu Santo, desde hace ya unos días, y bueno, mejor dicho, desde hace unas semanas, me está recordando cosas constantemente y me está hablando al corazón palabras que necesito recordar. Es que si recordáis la anterior predicación que hice de discípulos que se disciplinan, pues el Señor me abofeteó por todos los lados, me dio bien duro, porque realmente cojeo en ese aspecto de mi vida. Y en el mensaje que traigo esta mañana de parte del Señor, me sucede algo semejante. Veo que en mi vida cojeo y muchas veces caigo y no alcanzo a cumplir aquello que Dios demanda. Pero Dios me lo recordó y quería también recordároslos a vosotros en esta mañana. Y el título que he escogido para este mensaje es Cuando mi vida es costumbre y no comunión. Lo repito para los que estéis apuntando, cuando mi vida es costumbre y no comunión. Me gustaría que fuéramos a Deuteronomio 8, del 11 al 14. Deuteronomio 8, del 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor: Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Padre, en esta mañana venimos ante ti para que nos hables. Yo carezco de tantas cosas que te necesitamos. Necesitamos que como en cada momento de nuestra vida tu Espíritu Santo nos socorra, tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable y nos ayude a vivir más cercanos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Se dice que las personas somos gente de costumbres. Y es verdad, pero ¿qué es una costumbre? Una costumbre es una manera de comportarse habitual, la cual ha sido adquirida por medio de la tradición o a través del paso del tiempo y la repetición de determinados actos. Es decir, hay tres palabras claves en esta definición de lo que es una costumbre, y es que es una manera habitual de comportarse, es como un hábito, pero el cual ha sido adquirido por medio de, ya sea bien la tradición, como sería aquí en España la siesta, o por medio de la repetición. Ahora, en nuestra vida nos acostumbramos a aquello que hacemos constantemente. De hecho, los estudios dicen que si tú, sin tener ningún tipo de conocimiento, te dedicas a estudiar algo durante 40 días,
puedes manejarlo y moverte en ese conocimiento, en ese área de la ciencia de una manera asombrosa. De igual manera, si tú eres una persona que no brillas, digámoslo así, por tu disciplina, si estás 40 días ejercitándote en ello, poniéndote horarios, levantándote a tal hora y haciendo los ejercicios y las metas que te pones durante 30, 40 días, que dicen los expertos, puedes llegar a acostumbrarte a ello. Por ejemplo, yo debo reconocer que yo pensé que esto nunca llegaría, pero ahora por el trabajo en el que estoy, ya no duermo siesta. Y las personas que me conocéis dirán, pero bueno, David, si tú te pegabas siestas de media hora, una hora y en vacaciones inclusive de más, sí, pero no me digas cómo mi cuerpo después de tantos días, tantas semanas, ya no me está pidiendo echarme una siesta después de comer. De igual manera sucede con los nutricionistas. Cuando a las personas le dicen, oye, tienes que comer 5 veces al día. No quiere decir que sean 5 comilonas, pero sí 5 veces que tienes que tener alimento en tu estómago. Las personas que empiezan ese caminar con esa dieta para adelgazar y para tener un orden también alimenticio, acaban necesitando esas 5 comidas, hasta el punto de que si no almuerzan, si no meriendan, si no comen, si no cenan, ¡ay! Siento que algo me falta. Y es que por eso sucede que en la vida cristiana a veces nos sucede algo muy parecido. Y es que nos acostumbramos a vivir como cristianos, como lo que somos, sin realmente sentir y deleitarnos y estar apasionados por aquello que somos, creemos y hacemos. Por eso el título es Cuando mi vida es costumbre y no comunión. El contexto de este pasaje que hemos estado leyendo es Israel. Está ya cercano a entrar en la tierra prometida, en ese Canaán, después de 40 años de dar vueltas, de caer, de levantarse. Y lo curioso es que constantemente antes Dios les está advirtiendo. Y tú dices, pero bueno, ¿aquí qué pasa? O sea, después de tantos años, por fin llegan a la tierra prometida, por fin van a poder poseerla y vivir en ella. Y de repente, Dios, en vez de decirle, oye, ánimo, disfrutar, estar bien, oye, darme gracias en todo. No, 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 no. Lo que dice es, cuidado, cuidado que no te olvides, cuidado, oye, ojo, cuidado, que no te vayas a olvidar de mí. Ojo, cuidado, que tu corazón no se desvíe tras ídolos. O sea, constantemente le da advertencias para que sepan cómo disfrutar la bendición de Dios. Y aquí hay una enseñanza muy bonita, y es que para disfrutar las bendiciones de Dios necesitamos tener la palabra de Dios, esas advertencias de Dios, porque nosotros sintamos en esa tierra que Dios nos ha prometido, nos ha provisto y nos ha regalado, pero no vivimos a la manera de Dios. Lejos de convertirse en una bendición, va a ser una maldición, porque una bendición no vivida a la manera de Dios es una maldición. Por lo tanto, Dios les está advirtiendo antes de entrar a la tierra prometida para que no se olviden del Dios que hasta ahí los llevó. Y es que el pueblo de Israel se había acostumbrado a las bendiciones de Dios. Y lo peor de todo es que se habían acostumbrado a la presencia de Dios también. Ellos habían perdido el enfoque de Dios hasta el punto que no simplemente se habían olvidado de la salvación, de la liberación de Dios, de los egipcios, de la provisión por medio de 40 años de sol, de sombra de su calzado que no se desgastaba, de sus pies que no se inflaban de tanto andar. Y no es simplemente que se habían olvidado de todo eso, sino que pensaron que la vida era vivir las bendiciones de Dios y no el tener comunión con el Dios de toda bendición. Lo repito,
Los israelitas habían creído que la vida, digámoslo así, de Dios, la vida piadosa, la vida judía, era vivir las bendiciones de Dios en vez de vivir al Dios de las bendiciones. Por eso Dios en estos versículos nos recuerda del peligro de olvidarse de Él, de olvidar aquellas maravillas, aquellos prodigios, aquellas liberaciones, aquella salvación, el perdón de tus pecados, de todo lo que Dios ha hecho increíble en tu vida. Y por otra parte, nos recuerda la esencia de la comunión con Dios. Por eso en esta mañana voy a tratar 2 puntos. El primero, los peligros de acostumbrarse. Y el segundo, cómo tener comunión con Dios. Vamos al primero, los peligros de acostumbrarse. Todos somos especialistas para acostumbrarnos a lo bueno. Por ello, muchas personas a las que le toca la lotería, si nos damos cuenta, enseguida que le tocan los millones, ¿qué sucede? Cambian su estilo de vida radicalmente. De tener una casita normal, su coche, su moto, su trabajo, pasan a comprarse una mansión aquí, un cochazo allá, a irse de vacaciones. Hace tiempo leí de que un francés que le tocó el Euromillón, si mal no recuerdo, o un premio muy grande de millones de euros. Ojo, voy a decir, no me acuerdo si fue exactamente, pero algo parecido. Como 100 millones de euros, como 105, 110 millones de dólares le tocaron. Pues este hombre se fundió todos esos millones en cuestión de 1, 2, 3 semanas. Ahora dices, pero bueno, a ver, ¿cómo es posible que una persona se funda 100 millones, una fortuna que necesitaría literalmente 100 vidas para gastarla? Contando de que no inviertas ni nada, que simplemente quiera gastar. ¿Cómo es posible que se la fundió enseguida? Se fue a Las Vegas, empezó a apostar, que me toca, que he perdido, que me toca, que he perdido, hasta que lo perdió todo. Lo más curioso es que cuando este hombre volvió a la realidad de no tener ni un duro, ni un euro, ni un dólar, ni un peso, ¿qué sucedió? Que volvió a su trabajo y volvió con una depresión increíble. ¿Por qué? Porque las personas somos muy fáciles para acostumbrarnos a lo bueno. ¿O qué decir de aquellos cantantes, youtubers, futbolistas, artistas que suben un vídeo, publican una canción, hacen un corto regateando o con el balón o haciendo maravillas o metiendo un golazo y por un golpe de la suerte de repente se convierten en gente famosa? En gente de posición y empiezan a recibir dinero. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo mismo que todos, comprar coches, comprar casas, comprar mansiones. ¿Y qué sucede con esas personas que se acostumbran a ese ritmo de vida? ¿O qué decir de los presidentes y libertadores y políticos que se autoproclaman defensores del pueblo, que levantan la bandera de la igualdad, que levantan la bandera de la justicia social, pero que hacen promesas tan grandes de que cuando estén en el poder, que seguirán viviendo en sus casas, que seguirán teniendo las mismas amistades, que seguirán yendo a los mismos restaurantes, pero a la hora de la verdad, cuando por un giro de la vida se hallan en esas posiciones de poder, de autoridad, de una posición preeminente, literalmente como los demás, se compran mansiones, se olvidan de sus amigos, de su gente y van a restaurantes caros. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Es porque existe el peligro en nosotros de acostumbrarnos a lo bueno. Pero un peligro, mejor dicho, mayor, es acostumbrarte a lo bueno sin valorarlo. Y esto es lo que le sucedió a los israelitas y lo que muchas veces nos ocurre a nosotros en nuestra vida cristiana, que nos acostumbramos a lo bueno sin valorarlo. Todos conocéis a David, a este jovencito que decidió bautizarse hace unas semanas. Pues como sabéis, tanto
él con sus padres viven en una vista muy bonita de Valencia, en la que no simplemente ves la ciudad de las artes y las ciencias y todo su esplendor, sino que si miras un poquito más lejos puedes ver claramente el mar. Y no solo eso, sino que sobre las 5:30, sobre las 6 de la mañana, a esas horas se comienza a levantar el sol y me contó, oye David, dice, cuando nos mudamos aquí, dice, los primeros días, las primeras semanas, me despertaba a posta pronto para poder ver esos amaneceres preciosos en el que el cielo, las nubes se tintan de ese color naranja, morado, amarillento, rojizo, en el que Dios hace un espectáculo y pinta un lienzo para sus ojos. Y yo, claro, cada vez que iba a su casa, los visitaba y demás, yo me quedaba tonto, me quedaba embobado viendo esas vistas. Y le decía, pero David, no, oye, ¿cómo es esto? ¿No? Y me dijo eso. Las primeras semanas yo estaba como tú. Dice, pero con el paso del tiempo lo veo normal. ¿Qué sucedió en este joven? Que él se acostumbró a lo bueno sin valorarlo. Pero eso mismo también nos sucede en nuestra vida, no simplemente con un mero amanecer, sino, por ejemplo, con la casa limpia. Hay padres, hay madres, hay hermanos que se dedican a limpiar la casa para que cuando uno llega, pues esté todo limpio. Hay amas de casa que se dedican horas literalmente de la mañana a preparar la comida para que cuando el esposo o los hijos o los niños vengan a casa del estudio, del trabajo, puedan tener su plato de comida. ¿Y cuántas veces eso lo vemos como normal? Porque nos hemos acostumbrado a lo bueno y no somos conscientes de la bendición que es llegar a tu casa y que esté limpia, llegar a tu casa y que tu esposa te haya preparado la comida, llegar a tu casa y que puedas tener un techo. Pero más allá, que te levantes por la mañana y puedas abrir los ojos y ver, que puedas respirar, que puedas caminar, que puedas tocar, que puedas gustar. Son privilegios de la vida que nos hemos acostumbrado. Todos o muchos conocemos a Esther, una hermana muy querida que tiene una enfermedad en la que llevaba años literalmente sin poderse sentar. Y después de unas operaciones que todo mejoró y con la ayuda de Dios, después de años se pudo sentar y decir, no sabéis la bendición tan increíble, el privilegio tan grande que es poder sentarse en una silla. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a lo bueno sin valorarlo. Y esta es la advertencia que Dios les dio repetitivamente a los israelitas cuando iban a entrar a la tierra prometida. No os olvidéis que hasta aquí os traje yo, no os olvidéis de que yo proveí de esa tierra, no os olvidéis que yo os libré de la esclavitud, que yo os di de comer, que yo os mantuve la vida, no os olvidéis. Y de igual manera, en esta mañana, iglesia, te digo, no te acostumbres a esa vida tranquila, porque no sabes cuándo la tranquilidad se irá. No pongas tu seguridad financiera y te acostumbres a ella. No te acostumbres a tu estabilidad matrimonial, a tu vida feliz de soltero, a tus hijos como tu mayor tesoro, a tu trabajo como ese sueño cumplido o a ese coche como el niño de tus ojos. No pongas la seguridad de tu corazón en cosas que un día están y a la mañana siguiente no puedan estar. No, pon tu corazón, tu gozo, tu satisfacción, no en las bendiciones de Dios, sino en el Dios de la bendición, para que nunca te olvides y te acostumbres de las bendiciones de Dios. Pero no simplemente de las bendiciones de Dios, como decía el sabio en los proverbios,
Proverbios 3, 8 y 9 dice, no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. Y es que el sabio sabía de que a veces cuando Dios nos bendice mucho, corremos el peligro de olvidarnos. Y por el contrario, a veces si Dios no nos bendice tanto como pensamos que Dios debería bendecirnos, que es un engaño, entonces podemos cabrearnos, podemos incluso decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Te olvidaste de mí? Pero podemos confiar de que Dios siempre nos da lo mejor. Pero apunta esta frase en el móvil, en un papel, en la vida cristiana, no te acostumbres a lo bueno sin valorar lo mejor. En la vida cristiana no te acostumbres a lo bueno sin valorar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Dios. Por lo tanto, en esta vida no nos acostumbremos a las bendiciones de Dios y no las valoremos, sino que valoremos siempre al Dios de la bendición. No amemos al dador que nos da, no amemos a su mano, perdón, mejor dicho, amemos al dador. No amemos a la bendición, amemos a la persona que nos da la bendición. Y el otro peligro que puede ocurrirnos es el de acostumbrarnos a lo malo sin percibirlo. Lo repito, acostumbrarnos a lo malo sin percibir que eso es malo. Os diría, toda persona que comienza con un vicio, ya sea el juego, el tabaco, el alcohol, el vicio que sea, las personas que comienzan a caminar en esos senderos, estoy seguro que la inmensa totalidad nunca creerán que años o meses más tarde ese cigarro, ese trozo de tabaco de 7 centímetros va a esclavizarlo. Nunca piensan que esa copa con alcohol llegaría a poder cambiarle su actitud en el caso de que no se la tome. Nunca pensaron que ese juego en el que echaban lo que les sobraba de la compra en la maquinita podría llegar a arruinar su vida, su matrimonio y todo lo que está a su alrededor, porque se acostumbraron a eso que era malísimo. Y cuando pasó el tiempo no se dieron cuenta del mal que les estaba haciendo. Y eso es un mismo mal que nos puede suceder a nosotros. Y la Biblia hace referencia a endurecer el corazón o la conciencia. Y en esos momentos no quiere decir que el Espíritu Santo se haya ido de ti. Por ejemplo, el rey David cuando pecó, no dice que vuelva a mí el Espíritu Santo, dice, devuélveme el gozo de mi salvación, devuélveme lo que yo tenía, vuélvemelo a hacer sentir, no la persona del Espíritu Santo, Sansón. Después de transitar por un tiempo por el pecado, se endureció hasta el punto de que no veía mal lo que estaba haciendo, ni aun con el consejo de sus padres. ¿Qué diremos de Salomón, el hombre más sabio de todo el mundo? Por la idolatría de su corazón, del poder y de la vanidad, se dejó llevar hasta el punto de convertirse en el necio que él mismo criticaba en los proverbios. Y es que ese peligro de que nos acostumbremos a lo malo sin percibirlos también está en nosotros. Pero ojo, el Espíritu Santo sigue dentro de ti si tú has nacido de nuevo. Y Él te seguirá amando. Y como te ama con la misma intensidad, te seguirá reprendiendo y te seguirá anhelando con el mismo cariño. Pero tu corazón ya no percibirá su presencia como algo tan precioso, como ese tesoro el cual buscas, sino que se percibirá como algo que está ahí, pero no como el motor de tu vida.
Por eso ya pasamos al segundo y último punto, cuando hemos perdido esa intimidad, esa comunión. ¿Cómo podemos recuperar esa comunión? Y ese es el tema del segundo punto, cómo tener comunión con Dios. Costumbre no es comunión, pero la costumbre crea, ayuda y fortalece la comunión. Lo repito, costumbre no es necesariamente sinónimo de comunión, pero la costumbre ayuda, favorece a crear y fortalecer una comunión fuerte con Dios. ¿Por qué? Porque la costumbre en sí, así como un trozo de carne en sí, no es sinónimo de fortaleza hasta el momento de que tú lo tomas, lo ingieres y entonces esto aporta los nutrientes a tu cuerpo y te da la energía para enfrentar y encarar el día. Ahora, de igual manera, la costumbre per se, es decir, en sí misma, no es sinónimo de comunión, a no ser que tomes una buena costumbre, la cual te ayude a alcanzar un plan de tener comunión constante con Dios. Por lo tanto, otro ejemplo de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cómo puede haber abundancia en el corazón si antes tú no metes nada en él? Es imposible. Por lo tanto, si queremos que de la abundancia de nuestro corazón hable la boca y hable de Dios, de sus maravillas, de su evangelio, entonces, ¿de qué vamos a tener que llenar nuestro corazón? De Dios, de su palabra. Por lo tanto, la costumbre no es comunión, pero nos ayuda. Y para tener comunión con Dios debemos empezar a acostumbrarnos de nuevo a tener una vida diaria con Dios, a tener una vida de comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Ahora lo veremos más tarde con más profundidad, pero como la famosa canción cristiana de lee la Biblia y ora cada día, ahí se podría resumir la vida cristiana y esa costumbre santa que te lleva a tener una comunión y a poder tener ese hábito diario. En el versículo 11 dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Guardando nuestro corazón, guardando nuestra mente de no olvidar al Señor, nuestro Dios. Notemos la palabra cuídate de no olvidar al Señor. Ese cuídate en el hebreo hace referencia a vigilar, casi a como poner una cámara de vigilancia que está constantemente, una atalaya, un vigilante, alguien que literalmente está constantemente guardando que nadie entre en el reino, en el castillo, en su casa, en su corazón. Y cuando Dios les está diciendo a los israelitas, cuídate de no olvidar, está diciendo, vigila, watchful, be watchful, estate alerta, porque es muy fácil que te olvides de la bendición de Dios y del Dios de la bendición. Y después dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. La pregunta del millón, ¿cómo te puedes olvidar de Dios? Si Dios es tu vida, es tu todo, si te ha dado todo y te sigue dando todo. Cuando nos olvidamos de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que somos en Él y lo que Él es en nosotros. Lo repito, ¿qué significa olvidarse de Dios? Olvidarse de lo que Dios ha hecho en tu vida, de quién Él es y de quién tú eres en Él. En el momento que nuestro corazón se olvida, es decir, no estás constantemente consciente de quién es Dios y lo que ha hecho en tu vida y quién tú eres en Él, en ese momento no simplemente corremos el peligro de olvidarnos de Dios, sino corremos el peligro de hacer lo que los israelitas hicieron y nosotros muchas veces hacemos. Es que nos olvidamos del Dios de la bendición y vamos tras la bendición de Dios.
que entonces nos acostumbramos a Dios sin atesorar a Dios. Por lo tanto, el segundo punto de cómo tener comunión con Dios, guarda tu mente. Y el segundo, atesora su palabra en tu corazón. El versículo 11, la segunda parte dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, olvidar la mente, siempre presente Dios, pero después de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, ordenanzas y estatutos que yo te ordeno hoy. Dejando de guardar. Esa palabra en el hebreo hace referencia a atesorar. No simplemente a decir, ay, mira, tengo esto, me lo guardo en el bolsillo, las llaves del coche, las llaves de casa al bolsillo. No, a algo más precioso que no basta con guardarlo en el bolsillo, sino que tienes que guardarlo en la cámara secreta de tu corazón, en lo más profundo, allí donde está el trono de tu vida, de tu corazón. Por lo tanto, atesora su palabra en tu corazón, guarda sus mandamientos, ordenanzas y estatutos. Esto es un énfasis de lo mismo. Prácticamente lo que Dios está queriendo decir aquí es una redundancia, que por medio no de saber, no de decir, sino de guardar sus mandamientos, ordenanzas y estatutos, tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra, no para cortar el rollo, no para que nos aburramos y digamos, vaya vida más aburrida la vida cristiana. No, sino para que guardándola disfrutemos del verdadero sentido de la vida y de la abundancia y plenitud de vida que solo Dios nos puede dar y en Él tenemos. Porque Dios no quiso tener comunión con nosotros egoístamente porque dijo, bueno, oye hijo, oye espíritu, estoy aquí aburrido, necesito a gente que me adore, necesito a gente que se dirija a mí, que me hable, que tenga comunión con Él. No, Dios no es ese megalómano, egoísta, egocéntrico, que solo mira por sí y crea una cantidad de seres humanos para que tengan comunión con Él, sino que nos creó para que tuviéramos comunión con Él, porque sabe Dios que Él mismo es la fuente de toda satisfacción, de toda plenitud. Y eso fue lo que Dios le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, probad de todo, mira, de todos los frutos que hay en la tierra, en los árboles, probar, comer, sin ningún problema, pero de ese árbol que hay ahí, del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no probaréis, porque de cierto moriréis. Dios no les estaba cortando el rollo. Dios quería hasta cierto punto, si se me permite la expresión y ahora la matizaré, hacerles ver de que aunque tengan de todos los árboles, lo más bonito que tenían Adán y Eva no eran esos cuerpos perfectos, glorificados, sin pecado. No eran esos valles, esos animales que tenían bajo su dominio y los cuales le obedecían. No eran los frutos que podían probar del árbol que serían espectaculares. Si hoy te comes un mango, una sandía, una manzana, bueno, las frutas que dices, wow, qué buena. Imagínate los frutos que habían en el jardín del Edén antes de que el pecado entrara. Pero Dios les estaba queriendo mostrar de que más que todos los frutos del jardín del Edén, más que todo placer que Dios había creado, Dios mismo era el mayor placer. Y eso Eva y Adán no supieron mantenerlo. Y entonces pecaron y todos sabemos lo que sucedió después. Por lo tanto, Dios no quiere tener comunión egoístamente con nosotros porque Él se sienta mejor. No, Él es Dios, Él es eternamente perfecto, Él es eternamente
pleno, satisfecho. Él no necesita a nada ni nadie. Nosotros le necesitamos. Él es autodependiente, Él es soberano. Nosotros somos frágiles y completamente dependientes hasta del aire, que si se nos robara de la nariz, moriríamos al instante. Por lo tanto, Dios es autosuficiente, independiente, no necesita a nadie. Pero he ahí el misterio maravilloso de Dios, que sin necesitar a nadie nos decidiera crear, no para que tuviéramos comunión con Él y Él se quedara satisfecho, sino para que tuviéramos comunión con Él y nosotros por fin llegáramos a estar satisfechos, plenos, viviendo en la totalidad de la vida, living at the fullest, o sea, viviendo a lo máximo. Por lo tanto, acabo con este llamado a tener comunión con el Espíritu Santo. Los israelitas tenían comunión con Dios por medio de la palabra y por medio de sus jueces, reyes, profetas. Los discípulos tenían comunión con Jesús cara a cara. Y nosotros, desde que Jesús murió y resucitó y envió a su Espíritu Santo, podemos tener comunión con el Espíritu Santo a cada segundo. Perdonar, pero que el Espíritu Santo esté aquí es lo mejor que nos ha podido suceder. Mejor inclusive que Cristo mismo estuviera. Porque cuando Jesús estaba con su grupito de 12 discípulos, Él no estaba con ninguno más. Él sabía lo que todos hacían, porque Él seguía siendo Dios, Dios encarnado, Dios en sandalias. Sin embargo, los demás no podían disfrutar de esa comunión, de esa intimidad con Jesús, hasta que Jesús no los visitara, o estuviera con ellos, o comiera en sus casas. Sin embargo, el Espíritu Santo está aquí conmigo, está allí contigo, donde quiera que estés. Y esta es la mayor de las bendiciones que podemos tener en la tierra. Sin embargo, muchas veces nuestro corazón se acostumbra. Nos acostumbramos a Dios y no tenemos comunión con Dios. Muchos dicen que el Espíritu Santo es ese fuego, esos escalofríos que se te erizan la piel, es esa presencia, es esa electricidad que te recorre todo el cuerpo, es esa paz interna, ese gozo, ese amor que llena tu pecho. Pero ese no es el Espíritu Santo. Esos son manifestaciones del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Es una persona, no es una cosa, no es una manifestación, no es una fuerza, no es un poder, es un ser, es una persona. Por lo tanto, se alegra, se entristece, dirige, habla, ordena, manda, consuela, ilumina, ama. El Espíritu Santo ama. De hecho, nos ama con el mismo amor eterno y entrañable que el Padre y que el Hijo. Por lo tanto, es una persona, no un poder, no una fuerza, no una cosa celestial. Y es una persona divina que quiere tener comunión contigo y conmigo. Por lo tanto, recordando cuando mi vida es costumbre y no comunión, hemos visto cómo podemos acostumbrarnos a vivir una vida cristiana sin necesidad de tener comunión con el Espíritu de Cristo. Hemos visto los peligros de acostumbrarnos a lo bueno sin valorarlo. Hemos visto que en la vida cristiana no nos debemos acostumbrar a lo bueno sin valorar lo mejor y que lo mejor es Dios. Hemos visto también el peligro de acostumbrarnos a lo malo sin percibir el daño que eso nos está haciendo. Y después hemos visto cómo por medio de guardar nuestra mente, recordar en nuestra mente todas las bendiciones que Dios nos ha dado, quién es Él y quién nosotros somos en Él, y por medio de guardar su palabra podemos tener
comunión con Dios. Pero quisiera acabar con un ejemplo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de una persona. Y es que a veces lo hemos metido en el círculo, en la rueda, en la liturgia cristiana. De manera que el Espíritu Santo es eso que hace que haya una presencia increíble, que la gente llore, que la gente se caiga, que la gente se convierta. Es eso que puedes conectar antes de que empezamos el culto, la reunión cristiana, la reunión dominical, y que se puede desactivar al botón cuando acaba, porque lo hemos cosificado. Hemos cosificado la persona del Espíritu Santo, pero es una persona, es un ser divino, por cierto, igualmente glorioso y precioso que el Hijo, igualmente bello y hermoso que el Padre. Y resulta curioso porque esa persona decidió tener comunión con nosotros para que nosotros nos beneficiemos. Y Él se entristece, Él se alegra, pero Él es nuestro mayor tesoro. Y quiero finalizar con un ejemplo, y es que aquí yo tengo una caja de un reloj que mi abuelo me regaló. Si yo presentara así el reloj como, mira, este es el reloj, diría, pues bueno, jope, qué cariño le tienes a ese reloj que tu abuelo te regaló. Pero cuando ves que lo tienes bien guardado, que dices, wow, mirar, este es un reloj de mi abuelo, esto es un tesoro. Cuando él fallezca yo quiero seguir teniéndolo, incluso pasarlo de generación en generación a mis hijos a mis nietos, porque me parece algo precioso. Por lo tanto, lo guardo, lo atesoro en mi corazón, lo protejo de agentes externos o de impactos o de objetos que puedan dañarlo, rayarlo, estropearlo. Y de igual manera, con más énfasis aún, debemos atesorar al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Debemos guardarlo de tal manera que nuestra comunión con Él no se rompa, permanezca siempre. Y acabo con un último llamado. Y esto no es a ti, hermano o hermana que me escuchas, sino es a ti, amigo o amiga que me escuchas y que aún no sabes lo que es tener esa vida en el Espíritu, esa comunión con Dios porque aún no lo conoces. Si es así, déjame decirte que podemos tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo, porque el Hijo Jesucristo murió en una cruz hace 2000 años y resucitó y llevó nuestros pecados y sufrió nuestro infierno para que tú y yo no lo vivamos. Y no simplemente eso, sino para darnos una vida y una vida en abundancia, en plenitud completa, que nos satisfaga, que no tengamos necesidad de nada ni nadie, porque Cristo es todo y Él no nos dejará, Él no nos desamparará, Él no nos dará todo lo que queremos, pero sí nos dará todo lo que necesitamos. Así como un buen padre a su hijo no le da cualquier capricho que le pide, por mucho que se lo ruegue con lágrimas, pero sí que le da toda buena cosa que necesita para su crecimiento. Si tú no conoces a Cristo, si tú no lo has recibido en tu corazón, no lo has aceptado como tu Señor y como tu Salvador, si tú tienes temor a que cuando mueras el infierno te esté esperando, déjame decirte que tenemos comunión con el Espíritu Santo porque Cristo venció a la muerte y al pecado. Y no simplemente nos libra del infierno, que también de una eternidad de sufrimiento, sino también nos da el privilegio de llamarnos hijos de Dios y de tener comunión con Él. Por lo tanto, te ruego en el nombre de Jesús que ahí donde estás te arrepientas, te vuelvas, quiere decir que cambies tu mente, que cambies ese pensamiento de voy a vivir como quiero, porque yo soy el dueño de mi vida, a decir, wow, Señor, lo he hecho mal toda mi vida, yo no soy Dios, yo no tengo el derecho de hacer con mi vida lo que quiero, porque ni yo mismo pedí vivir la vida que estoy viviendo, tú me la diste, por lo tanto te entrego mi vida, mi todo,
perdóname, me arrepiento. Ahí donde estás, entrégate a Cristo y comienza a tener vida en el Espíritu y comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo, a través y gracias a la obra que Cristo hizo. Así que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te bendiga, familia, amigos, y que durante esta semana y que durante este mes y este año 2020, 2021, el que viene, y toda nuestra vida, nunca se nos olvide y nunca nos acostumbremos a la vida cristiana sin tener comunión con Dios, sino que tengamos comunión con Dios para así vivir verdaderamente la vida cristiana. Que Dios os bendiga, iglesia. Gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia. Te invitamos a buscar y tener un encuentro con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús, que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades que tenemos, horarios, y también puedes contactarnos para cualquier otra pregunta.